revacunación del sarampión. Seguramente que ustedes cuando ha comenzado el programa pues ya han ido a preguntarle o han llamado a su madre, oye mamá, pasé el sarampión. De ese tema vamos a hablar ahora con el doctor Ángel Gil, él es epidemiólogo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, doctor Muchas Ángel, gracias. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Cuando nos encontramos el doctor y yo, nada más empezar el programa, pues casi sin hablar los dos nos estábamos comunicando el mismo mensaje. Creo que ayer fue un día que a todos pues nos afectó cuando nos enterábamos del fallecimiento de un profesor de la Universidad Laboral de aquí de Toledo, con poco más de 30 años. Ha fallecido después de unos problemas ocasionados por trombos y se está investigando la causa de ese fallecimiento, doctor. Sí, es obvio que es una causa, digamos, súbita, que aparece de pronto. Cuando suceden este tipo de cosas hay que mirar qué ha habido relacionado con su vida en las últimas semanas. Está el antecedente de vacunación con una vacuna frente a la COVID-19 y evidentemente hay que saber si existe una relación o no de lo que le ha sucedido con, evidentemente, ese producto sanitario que se le ha administrado, ¿no? Se tendrá que estudiar, se tendrá que hacer una autopsia y se tendrá que finalmente establecer si hay una relación de causa-efecto o no. La relación, ya la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que los fenómenos tromboembóticos y la trombocitopenia, que es un descenso de las plaquetas, es un evento muy poco frecuente, pero que está ahí y que está relacionado con la vacuna y por lo tanto hay que sacar el dato, hay que verlo, ¿no? ¿Y esa trombocitopenia se produce en el momento en el que se origina el trombo o una bajada de plaquetas también puede tener esa consecuencia directa de que formemos trombos? Va en las dos direcciones, ¿no? Es verdad que va en las dos direcciones. Lo que sucede es que, evidentemente, lo que se ha visto es que puede haber algún componente de estas vacunas, ¿no? Sobre todo las que tienen vectores virales, ¿no? Que de alguna manera pues pueden inducir este fenómeno. Insisto en que es muy poco frecuente, que la Agencia Europea lo pone evidentemente en esa situación de poco frecuente, pero ya está modificado en la ficha técnica, que es el prospecto, dicho así de forma coloquial, de las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca, y ya figura como un evento poco frecuente, pero está ahí, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que aparece habitualmente en los 15 días siguientes a la vacunación y por lo tanto lo ideal es que si alguien después de ser vacunado nota algo raro, sobre todo porque la mayoría son personas sanas, gente más joven y demás, si nota cualquier cosa rara que note, cualquier efecto que note, por favor que lo consulten con su médico de medicina familiar y comunitaria para que lleve a cabo las medidas oportunas para evitar que pueda llegar a una situación tan dramática como la de este profesor y que llegue a la muerte, ¿no? Totalmente. Con esto seguimos insistiendo en que lo más importante, sin lugar a dudas, es la vacunación, que tenemos que seguir vacunándonos, que a cada uno, a cada grupo se le ha asignado una vacuna concreta, la que ha considerado la Agencia Estatal de Medicamentos que es la más segura y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta eso, que estamos en manos de profesionales y que siempre nos van a vacunar con la vacuna que sea la más adecuada para cada grupo de edad. Te preguntaba lo de la bajada de plaquetas porque ayer me surgió un caso curioso y me gustaría comentarlo también con ustedes. Yo estaba en la consulta de hematología y llegó una persona mayor. Ajá. Yo calculé por la edad que tendría el hombre unos 70 años más o menos o alguno menos. Y el hombre estaba agobiado y me decía, ¿puedo pasar? ¿Le importa? ¿No tengo cita? ¿La cita del hematólogo? Digo, sí, hombre, pues usted por supuesto que sí. Y él preguntaba a la hematóloga que él tenía las plaquetas bajas, que si eso podía afectar a vacunarse. Y le decía inmediatamente a la doctora, no se preocupe usted, que puede vacunarse con tranquilidad. Son dudas que nos surgen, sobre todo a las personas mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esa edad de los 60 a los 79 años que ahora van a vacunar y que, por supuesto, si ustedes quieren, consulten, pregúntenos, que este programa saben que nos preocupamos muchísimo por todos ustedes y por su salud. Pero cosas pequeñitas es importante tenerlas en cuenta antes de tener cualquier duda, siempre resolverla. Y les decíamos, íbamos a hablar de la revacunación del sarampión. Parece que lo teníamos olvidado el sarampión, sí. Ángel, pero bueno, es una enfermedad que continúa ahí y que hay que tener claro que situaciones como la que estamos viviendo podrían provocar que ciertas enfermedades, al no estar tan controladas, vuelvan a surgir. El sarampión, afortunadamente tenemos una vacuna y una vacuna que venimos poniendo desde hace muchos años y que evidentemente es una vacuna segura y es una vacuna eficaz. En España se empezó a vacunar en los años 70. Es verdad que era una vacuna que decimos monovalente, que solo llevaba el antígeno de sarampión, pero una vacuna que se puso muy poco, que no funcionaba quizás como nos gustaría y no se administró de forma
muy generalizada. No fue hasta el año 1981 cuando empezamos a utilizar la que conocemos hoy en día como vacuna triple vírica, que lleva 3 antígenos, el de rubeola, el de sarampión y el de paperas, y es el que venimos administrando, ¿no? Por eso, el año 2019, es un poquito atrás, hay que irse un poquito atrás, desde el Ministerio planteó la necesidad de vacunar a aquellas personas que habían nacido entre el año 70 y el año 80 y que no hubiesen pasado la enfermedad previamente o no hubiesen recibido ninguna vacuna. ¿De acuerdo? No es que todo el mundo tenga que revacunarse, sino aquellas personas que cumpliesen esos criterios, no haber pasado la enfermedad o no haber sido vacunado, ¿no? La recomendación pues era a ese colectivo, a ese grupo, era acudir a su centro de salud, a su médico de familia. Son 2 dosis, ¿verdad, doctor? Son 2 dosis, hay que administrar 2 dosis, ¿no? A los niños les ponemos una primera dosis a los 12 meses y una segunda a los 3-4 años, ¿no? Pero en el caso de los adultos podemos espaciarlo con un intervalo de 4 o 8 semanas, ¿no? Entre la primera y la segunda dosis. Insisto, es una vacuna segura, es una vacuna eficaz y que no hay ningún problema. Es verdad que como lo ponemos, no hay vacuna monovalente en este momento de sarampión, se tiene que poner la triple vírica. Es muy importante el antecedente de que la mujer en ese momento de administrar la vacuna no esté embarazada, o ¿no? Cualquier persona que tenga alguna enfermedad que tenga que ver con el sistema inmunológico, ¿verdad que sí? Tampoco se debería vacunar. 1981, los que vayan a cumplir este año y los hayan cumplido los 40 años, son los que tienen que saber que van a estar ya vacunados, y los que han nacido en el año 70, cuenten ustedes 10 años menos, pues no van a estar vacunados. Hacen esa pregunta. Yo se la hice el otro día a mi madre: mamá, ¿me pasa el sarampión? Y me dijo: y así la has pasado. Me acuerdo yo que estuviste con bastante tos y con fiebre. Eran algunos de los síntomas que producía el sarampión. Sí, además produce mucha congestión en los ojos, hay mucho moco, por decirlo así de forma coloquial, y un exantema generalizado en el cuerpo, ¿no? Con lo cual los padres sí que se suelen acordar bastante bien. Porque además, es vistoso, digamos así. Es muy vistoso, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la varicela, que el exantema que produce es totalmente diferente, y la mayoría de los que hemos nacido en esa época hemos pasado la varicela y el sarampión, ¿verdad que sí, Ángel? Pero es un exantema más generalizado, y más rojo, rojo, más vivo de color. Y en la varicela pues tenemos pequeños granos que luego forman vesículas, que luego forman pústulas y luego costras, ¿no? Y pica más o molesta más, ¿no? El sarampión es más plano, ese exantema, aparece mucho en la cara, el niño está como muy congestionado. Exacto. Y luego se extiende por todo el cuerpo. Importante, si ustedes ya lo han pasado, no tienen que vacunarse. No tienen que vacunarse. El otro día leía yo un estudio, Ángel, que hablaba de la relación que podía haber entre la vacuna del sarampión y la vacuna del coronavirus. Bien. Y me sorprendió. Yo dije: ¿y esto qué significará? Bien, en el fondo son todas las vacunas, ¿no? Cuando nosotros ponemos una vacuna, nuestro sistema inmunológico se pone en alerta y se activa, ¿no? Y esa activación del sistema inmunológico, digamos que ayuda y aumenta las defensas ante cualquier enfermedad, ante la que nos hemos vacunado, pero también ante cualquier otra enfermedad. Y eso se ha visto, ¿no? Que evidentemente la vacuna del sarampión en muchos países, y eso sobre todo en los niños, ¿no? Acordaros que en el caso de la COVID-19 está menos presente en niños. Claro, que dicen, ¿podría ser una relación con la triple vírica? Y una de las relaciones que se ha visto y se ha estudiado es la relación de que los niños tienen la vacuna triple vírica, de alguna manera su sistema inmunológico está más alerta y más preparado para actuar ante cualquier otra infección, incluida la COVID-19. ¿Y por qué se está insistiendo, doctor, en esa revacunación? ¿Cuál es la razón? Bien, ahí digamos que ya hace tiempo, en el año 2000, se planteó la posibilidad de que el sarampión lo podríamos erradicar, igual que hemos erradicado la viruela o la polio, ¿no? Y entonces se marcó un plan, que era el plan de la eliminación del sarampión para el año 2015, ahora se ha ampliado, ahora es para el año 2030, pero España, dentro de lo que es la Unión Europea, es el país mejor posicionado para ese plan de eliminación. Entre otras cosas porque a los 12 meses se vacuna, antes se ponía a los 15, ahora se pone a los 12, se vacuna casi el 100% de los niños, y luego la segunda dosis de los 3-4 años bajamos un poquito, pero también se pone, ¿no? Y lo que se ha visto es que, bueno, cuando no terminamos de bajarlo o de alcanzar las coberturas, sí que aparecen brotes de sarampión. Un brote de sarampión es que en una zona concreta geográfica aparecen de pronto 20 o 30 personas con el sarampión. ¿De dónde ha venido eso? Pues posiblemente de un adulto que no pasó la enfermedad y que no ha sido vacunado y que puede contagiar a los niños. Por eso es importante que insistamos en eso, estamos hablando del sarampión y la importancia de vacunarnos todos. O sea, creo que esta es la relación más directa. Estamos hablando ahora, hablar del sarampión nos parece, el sarampión. Quizás dentro, ojalá, seguro que será así, dentro de unos años hablaremos, el coronavirus. Sí. Pero para conseguir que hablemos del COVID, como hablamos del sarampión, es necesario que todos nos vacunemos, doctor, porque una única persona no vacunada
no vale. Evidentemente aquí las cosas las alcanzamos, la protección la alcanzamos y la eliminación del sarampión y por lo tanto el siguiente paso sería luego la erradicación, la conseguimos si vacunamos al 100% de nuestros niños a los 12 meses y a los 3-4 años y si los adultos no transmitimos la enfermedad, ¿no? De hecho, yo que doy clase a los estudiantes y demás, los estudiantes de medicina es algo obligado, ¿no? Porque además si van a trabajar en pediatría el día de mañana, Exacto. ellos pueden ser los que transmitan luego ese virus dentro del entorno hospitalario, eso sería un desastre, ¿no? Entonces, por supuesto que todos tenemos que vacunarnos, ¿no? Es una pregunta, además, ahora, el otro día tuve que ir al hospital con una de mis gemelas y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿tiene actualizado todo el calendario vacunal? Y yo me sentí orgullosa diciendo, sí, Sí, lo tiene actualizado. claro que sí. Es muy importante que todos estemos vacunados por el bien general de todos. Bueno, pues doctor Ángel, yo me quedaría aquí con usted pues Yo toda la también, mañana pero hablando. tengo Feliz. clases también. Un placer. Gracias. Que tenga un buen día de clases. Ya saben ustedes que el doctor Ángel Gil es epidemiólogo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y desde luego tenemos un gran privilegio el equipo de Estando Contigo por tener hoy con nosotros. Gracias, de verdad, Muchísimas por haber gracias. hecho un hueco en su agenda. Continuamos en Estando Contigo.